Las reglas generales de la competencia son los principios básicos que establece el legislador para poder aplicar y, en definitiva, comenzar la determinación del tribunal competente. Son, podríamos decir, los elementos iniciales que hay que tomar en cuenta para luego poder aplicar las reglas específicas que nos van a dar, en definitiva, qué tribunal va a conocer de un asunto. Por tanto, cuando queremos entrar a hablar de competencia, tenemos que primero que todo establecer estas 5 reglas que son las principales del punto de vista teórico para poder ir descartando la competencia de tribunales y luego aplicar el resto de reglas que son las específicas que vamos a ver a continuación. Respecto a las reglas, podríamos decir generales, tenemos que señalar que son 5 como señalamos. En primer lugar, radicación o fijeza, de grado o jerarquía, extensión, prevención o inexcusabilidad y la regla de la ejecución. La primera que vamos a ver entonces comenzando este estudio es la regla de la radicación o fijeza que está contenida en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Qué nos dice la regla 109? Nos dice que radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente no se alterará esta competencia por causa sobreviniente. Este artículo que busca es entonces fijar de una manera inamovible la competencia de un tribunal cuando ya este tribunal se encuentre la causa radicada con arreglo a la ley. Y esto es un concepto de radicación que en definitiva es el que tenemos que ver que se satisface a través del cumplimiento de una serie de requisitos. En primer lugar, para que se radique un asunto con arreglo a la ley, tenemos que partir con que el tribunal haya ejecutado algún tipo de actividad. Y este asunto, por tanto, para que pueda ser radicado, el tribunal debió haber intervenido. Y este tribunal debió haber intervenido siendo un tribunal competente. Vale decir, la radicación no se provoca ante un tribunal incompetente, porque un tribunal incompetente siempre está expuesto a que la causa salga de su esfera y se traspase a un tribunal competente. Por tanto, la radicación es propia de los tribunales que son competentes para conocer los asuntos y tribunales que hayan intervenido con arreglo a derecho. Vale decir que la intervención de las partes haya sido según lo que la ley reglamenta para cada procedimiento. Entonces, producida esta intervención por parte del tribunal competente, la causa se va a quedar radicada. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿desde cuándo se entiende entonces que la causa queda radicada? Tradicionalmente, la doctrina establece que la radicación de las causas se provoca, al menos en materia civil, me refiero a materia civil no penal, incluyendo la laboral y familia, se provoca a través de la notificación válida de la demanda, ¿vale? Es decir, notificando válidamente la demanda al demandado, se provoca entonces la radicación del asunto en ese tribunal. Bueno, tenemos que primero tomar con distancia un poco eso porque efectivamente la radicación siempre está expuesta a que sea ante un tribunal competente, ya que la incompetencia como alegación por parte de demandado siempre se podrá hacer valer en muchos casos hasta bien entrado el procedimiento. Por tanto, esta es una primera aproximación de cuando se entiende radicado el asunto, siempre expuesto a distintos controles que se le pueden hacer durante el proceso. Y por tanto, el tribunal, al momento de conocer el asunto, a través de este momento procesal que es la notificación de la demanda, válidamente al demandado, va entonces la causa no va a poder salir del tribunal. Ya, eso es lo que en definitiva uno tiene que interpretar, porque probable de no ocurrir nada extraño, va a continuar en ese tribunal, salvo que exista una causal de incompetencia que con posterioridad pueda ser alegada por las partes. En materia penal es un poco más complejo determinar cuándo se radica un asunto en un tribunal, porque efectivamente el tribunal que interviene en primer lugar siempre es el juzgado de garantía en materia penal, y la competencia del juzgado de garantía es una competencia que esencialmente va determinada porque el Ministerio Público puede ejecutar las distintas diligencias investigativas en un territorio jurisdiccional. Por tanto, la presentación que el Ministerio Público haga como inicial del proceso, ya sea por ejemplo una solicitud de formalización, un control de detención, un requerimiento en procedimiento simplificado o cualquiera de estas manifestaciones necesarias de atribuirle competencia a un tribunal, va a generar la radicación de este si es que la incompetencia no es alegada. Lo mismo, por ejemplo, la querella en materia de delito de acción penal privada. También genera este efecto de radicación. Pero como les digo, el momento de la radicación es una cuestión que es bastante difícil de encontrarle cierta utilidad, ya que siempre está expuesta a que una alegación de incompetencia pueda sacarlo de la esfera del tribunal. Lo que sí, que si esto no ocurre, entonces el asunto se entiende radicado desde ese momento.
Bueno, esta regla de la radicación tiene una serie de excepciones que sin duda son siempre de utilidad teórica poder entenderla, pero que en la práctica son un poco más raras en cuanto a la ocurrencia y por lo demás también son cuestiones bastante obvias que hacen que obviamente un asunto salga a la esfera del tribunal sin haberse declarado incompetencia, que eso es importante. Porque obviamente la regla general es que si el tribunal no es declarado incompetente va a conocer el asunto hasta el final. Salvo estas excepciones que señalan que eventualmente sí el tribunal puede dejar de ser competente y entregársela a otro tribunal. Y estas excepciones, las más calificadas que uno puede observar son, por ejemplo, el compromiso, que como dijimos nosotros en los videos anteriores, se trataba de esta convención que se celebraba entre las partes para sustraer un litigio que está desarrollándose en la justicia ordinaria a una justicia arbitral. Aquí eventualmente puede el compromiso celebrarse con un juicio ya iniciado. Por tanto, ahí hay un caso de excepción entonces a esta regla donde se puede sacar de la esfera del tribunal competente a un arbitral que va a seguir conociendo del asunto. Obviamente con las reservas que tenemos respecto a la competencia de la justicia arbitral. Recordemos que no siempre procede esto, sino en algunos casos que el legislador ha detallado, sobre todo en asuntos civiles en primera instancia, y que se trate obviamente de cuestiones que no son materia de arbitraje prohibido. Bueno, una segunda excepción que siempre se hace presente o se cita es la acumulación de autos, que efectivamente es un incidente civil en el cual se permite que habiendo distintos procedimientos distintos procedimientos que se estén tramitando ante distintos tribunales o incluso en tu mismo tribunal, se pueda eventualmente lograr que estos se tramiten bajo una misma cuerda debido a una especial vinculación que puedan tener estos según lo que dispone el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil. Esto es una excepción también, la del 92, porque efectivamente se trata de casos donde ya el tribunal está conociendo un asunto, pero operando la regla del artículo 92 en cuanto a una vinculación entre las causas, se va a traspasar de un caso a otro. Esta acumulación de autos en materia civil es bastante común, es bastante más estudiada y ya efectivamente la regla del 92 existe, pero en materia penal ha sufrido una serie de modificaciones que han ido dejando en camino un poco más esta regla o más dudosa en cuanto a su aplicación, fundamentalmente por el artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales, sus modificaciones con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Y efectivamente, más que acumulación de autos, es una vinculación que puede hacer el Ministerio Público al pedir que unas investigaciones se agrupen y se tramiten en una sola causa, o eventualmente el tribunal, en algunos casos, cuando se trata de causas que se están tramitando ante un mismo tribunal, podrá disponer la acumulación de las causas y tramitarse por una sola cuerda para obtener una sola sentencia. E incluso existe la posibilidad de que, habiendo sentencias definitivas, ejecutoriadas y firmes en distintos tribunales, se proceda a la unificación para una sola condena, dado una regla más favorable para el reo. Esto son cuestiones obviamente más de estudio de los procedimientos correspondientes, pero para que ustedes se hagan una idea en esta parte introductoria, es posible acumular investigaciones más que autos. La expresión en penal es acumulación de investigaciones o procesos para eventualmente obtener una sola condena. También otro ejemplo común que se cita también, para terminar de los más comunes, es en materia concursal, vale decir, en materia de la antes llamada quiebra, como sabemos, una liquidación o reorganización, que supone entonces que eventualmente declarada esta reorganización o liquidación, supone que haya una acumulación de las causas que se están siguiendo en contra de la persona que somete a este procedimiento de reordenamiento patrimonial o liquidación concursal, supuestamente con el objetivo de que todo el patrimonio responda frente a los distintos juicios de forma ordenada en una sola procedimiento, que es también obviamente una excepción, porque perfectamente los juicios se pueden estar desarrollando en distintos niveles, con distintos acreedores, y en un momento, para evitar de que todos lleguen a una finalidad de forma separada, puedan eventualmente en un solo juicio poder repartirse los bienes de una manera más ordenada, que se explica por la naturaleza del procedimiento concursal. Bueno, eso respecto a esta regla de la radicación o fijeza, y el próximo video continuaremos con más reglas de la competencia en este sentido generales.